Una mujer fallecida, 24 desaparecidos y 36 migrantes rescatados con vida. Este es el balance que nos deja de momento el último naufragio en el mar. El último que sepamos, porque esa ruta atlántica sigue muy activa. La embarcación en la que viajaban naufragó poco antes de ser rescatada por Salvamento Marítimo. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Y no son las únicas personas que se han rescatado en aguas de Canarias. Muy buenas tardes, María Mendoza, cerca de las costas canarias. A los 36 rescatados de esa última patera, que por cierto se encontraba en muy malas condiciones, hay que sumar a los 80 migrantes que viajaban en otras dos lanchas neumáticas. En total 116 personas subsaharianas, entre ellas 33 mujeres y 2 menores. Que en este momento guardemos un minuto de silencio por estas personas fallecidas en nuestras costas. El Parlamento de Canarias demostraba así su luto a los fallecidos con ese minuto de silencio. Empezaba de esta manera un pleno en el que Ángel Víctor Torres ha anunciado una inminente comisión hispano-marroquí para tratar, entre otros asuntos, la delimitación de las aguas canarias. Enseguida lo vemos. Ayer el rey Felipe VI, Silvio Mascareño, publicaba el valor completo de su patrimonio, algo más de 2,5 millones de euros. Y hoy, Silvia, el gobierno acaba de aprobar cambios en la manera de fiscalizar la Casa Real. Sí, porque por primera vez el Tribunal de Cuentas va a vigilar los gastos de la Casa del Rey, así lo recoge el decreto aprobado por el Consejo de Ministros, con el que el gobierno quiere modernizar la institución. Que la vacuna funciona y que estamos en un cambio de ciclo lo demuestra este dato. Hoy, tras 2 años de pandemia, el Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife, celebra que no tienen ni un solo paciente de COVID en su unidad de cuidados intensivos. Hay personas que tienen viviendas y se le han concedido viviendas en lo que es en la barriada. Y después otras personas que han cogido casa en las barriadas de abajo, las primeras que hicieron, y ahora le han dado casa en las de arriba también. Es uno de los vecinos afectados. Hasta el diputado del Común llega la denuncia de un grupo de vecinos de Valverde, en El Hierro, sobre una presunta irregularidad en la última adjudicación de viviendas protegidas. Aseguran que no hubo equidad en ese proceso. El ayuntamiento dice todo lo contrario, dice que fue todo legal. 2 mujeres que se miran centran este mural que ven, pintado en Tazacorte, en La Palma, por la visibilidad lésbica. Una mirada que exige la eliminación de prejuicios y la doble discriminación que sufre la mujer según su orientación sexual. Y en cuanto al tiempo, en unas horitas regresa el viento alisio para ponerlo todo en su sitio. Normalidad meteorológica. Vicky Palma, buenas tardes. Buenas tardes. El regreso del alisio supondrá la presencia de nubes solo en la cara norte del archipiélago, es decir, en el norte y este de La Palma, el norte del Hierro, de La Gomera, de Tenerife y de Gran Canaria. Esas se situarán a menos de 1.300 metros de altitud y también las veremos por la mañana y al final de la jornada en zonas del norte y del oeste, de Lanzarote, de Fuerteventura y algunas también en La Graciosa. Vamos a empezar hoy mirando al mar. Hacía semanas ya que no hablábamos de pateras en nuestras costas y hoy lo hacemos para contar una nueva tragedia. Confirmada hay una persona muerta, María Mendoza Arguineguín. Buenas tardes de nuevo, pero hay muchos más afectados. María, vamos por partes. Estamos hablando de un naufragio. Sí, una nueva tragedia en esta ruta atlántica, considerada una de las más peligrosas hacia Europa, que deja, como dices, un fallecido y 24 desaparecidos. La patera en la que viajaban volcó cuando se empezó la maniobra de rescate y Salvamento Marítimo solo pudo recuperar del mar a 36 de sus ocupantes, además del cuerpo ya sin vida de una mujer. Junto a ellos fueron trasladados a este muelle de Arguineguín otras 80 personas, también subsaharianas, que viajaban en 2 lanchas neumáticas. Las autoridades ya están entrevistando a los supervivientes, que también intentan averiguar qué fue lo que ocurrió con esta patera que naufragó en alta mar. Los integrantes de la patera que naufragó pidieron auxilio durante la noche porque habían perdido el rumbo. A bordo viajaban 61 personas que emprendieron la ruta el domingo desde Cabo Bojador, en la costa norte del Sáhara Occidental. Salvamento Marítimo la encontraba finalmente a 245 kilómetros al sur de Gran Canaria. Cuando se estaba ya aproximando,
probablemente por el nerviosismo de los ocupantes y el agotamiento de los ocupantes, pues esta volcó. 36 personas fueron rescatadas con vida. También sacaron del agua el cuerpo de una mujer, pero ya fallecida. Y hay 26 desaparecidos, ¿no? Volvemos a una ruta que es muy peligrosa, que las condiciones en la mar son lamentables. Según la portavoz de Caminando Fronteras, Elena Maleno, 25 de esos migrantes desaparecidos han fallecido, entre ellos 12 mujeres y 7 bebés. Durante las últimas 24 horas, Salvamento Marítimo rescataba a otras 80 personas más que viajaban a bordo de otras 2 pateras. Le hemos tenido que trasladar a dos mujeres a centro sanitario por estar con un embarazo con más de una quincena. En este momento también está la Fuerza de Cuerpo de Seguridad hablando con el patrón para saber exactamente lo que ha sucedido. La guardamar Calliope llegaba a las 10:30 de la mañana de este martes al muelle de Arguineguín. El 27 de marzo de 2022 llegaba a la Restinga El Hierro una patera con 48 migrantes, entre los que había un fallecido. Es uno de los 28 que, según Missing Migrants Project, que depende de la Organización Internacional de las Migraciones, se ha registrado en la ruta atlántica en lo que va de año. Es una media de 7 muertes al mes. La mayor parte lo hace por falta de agua o alimento, pero también hay por enfermedad o violencia. En esas embarcaciones localizadas faltan más de 155 personas, de las que nada se sabe. Durante este año llama la atención la cantidad de cayucos que naufragan nada más partir. La ONG Caminando Fronteras maneja más datos y denunció la mayor tragedia que se ha vivido este año. Se produjo el 17 de enero en las costas marroquíes y murieron 43 personas. Es el destino que le espera a muchos de los migrantes que se juegan la vida en la ruta más peligrosa del mundo. Según el Ministerio del Interior, del 1 de enero al 15 de abril, más de 6.300 personas llegaron por mar a Canarias en 138 embarcaciones, un 60% más que el año pasado, un año en el que perdieron la vida 4.000 migrantes. Bueno, así como están viendo, con este minuto de silencio, el Parlamento de Canarias comenzaba la sesión de hoy en un pleno de control y preguntas al Gobierno, donde Marta Modino, vamos hasta la Cámara. Buenas tardes, Marta. Se ha hablado de las relaciones con Marruecos y también de sus prospecciones que tiene planificadas. Efectivamente, Paco, como apuntas, pues fue justo después de ese minuto de silencio, cuando arrancaba la sesión de control al Gobierno. Se preguntó pues por las nuevas relaciones entre España y Marruecos y sus repercusiones para Canarias, también sobre esas prospecciones petrolíferas que está previsto que se realicen en aguas cercanas a Fuerteventura y a Lanzarote. Cuestiones que llegaron incluso de los grupos que apoyan al Gobierno, como es el caso de Nueva Canarias o Sí Podemos Canarias. Todos reclamaron al Gobierno una mayor contundencia a la hora de defender los intereses de Canarias en Madrid. Muchas gracias, señor presidente. Pedimos que continúe con firmeza en la defensa de los intereses del archipiélago ante el Reino de Marruecos. Creemos que no es las prospecciones petrolíferas, ni allí ni aquí, ni el presente ni el futuro. Desde este Gobierno lo tenemos claro. Culminar ese proceso de limitación de las aguas territoriales, y para ello pedimos también la exigencia, señor presidente del Gobierno, que Canarias esté presente en esas rondas negociadoras. A partir de la próxima semana se pondrá en funcionamiento la Comisión Hispano-Marroquí para que España y Marruecos, de manera clara, levantándose acta oficial, pongan sobre la mesa sus diferencias y se pueda acordar. Ese es el mecanismo, aquello que, por ejemplo, lleve a que no tengamos más conflictos en el futuro. Pero además muchos grupos pidieron explicaciones sobre un informe reciente del Observatorio de la Dependencia que sitúa a Canarias en último lugar en cuanto a atención a personas dependientes. Unos datos que reconoció el presidente no gustan, que se compromete a mejorar antes de que acabe la legislatura. También se habló de economía y de la evolución de la inflación para los próximos meses aquí en Canarias. Canarias suspende dependencia en 2021. El Ejecutivo se defiende poniendo por delante el balance que dejará el año en curso. Es que usted es el único responsable de lo que sucede en dependencia en Canarias. Si hay un responsable no para Canarias, sino para el conjunto de las comunidades de los recortes en dependencia, es el Partido Popular en el Gobierno central. Están recaudando más dinero que nunca y están ofreciendo los peores servicios públicos en la historia de Canarias. A mitad de este año tendremos más personas que reciben la prestación en Canarias que lo que jamás habíamos tenido en años anteriores. La economía se resiente y el Pleno pide explicaciones. La agrupación socialista Gomera quiere que se mantenga el sistema de funcionamiento de la Zona Especial Canaria. Pedir al Gobierno de nuestro país
que haga una aclaración contundente. Espero que prevalezca la interpretación más favorable, aquella que tiene el consorcio, que tiene el Gobierno de Canarias. El Gobierno sigue sin avalar la propuesta de los nacionalistas de bajar los impuestos, aunque sea de forma coyuntural. ¿Qué tiene que pasar para que usted y su Gobierno tomen medidas concretas que afecten a las familias? Lo que no vamos a hacer es lo que ustedes piden, que es la bajada generalizada de impuestos, pero no porque seamos unos caprichosos. Y para mejorar los datos económicos, el Grupo Socialista aporta los del sector audiovisual. En 2021, más de 150 producciones hechas en Canarias con más de 100 millones de euros de beneficios. Hay una apuesta desde el Gobierno de Canarias, desde la Viceconsejería de Cultura, aumentando las partidas de más de 400.000 euros para el sector audiovisual. El presidente ha adelantado que los datos de abril estarán por debajo de los 200.000 desempleados en el archipiélago. El rey Felipe VI visitaba esta mañana, son imágenes las que ven, uno de los caminos de Santiago que recorren Galicia para poner en valor la seguridad de esta amplia red de caminos que usan cada año millones de personas. Pero el rey es también noticia por esta cifra que van a ver, algo más de 2,5 millones de euros. Es el patrimonio, ayer publicaba la Casa Real, lo que es el patrimonio de Felipe VI acumulado en estos últimos 25 años. Silvia Mascareño, Madrid, y no es casualidad que lo sepamos justo un día antes de que el Gobierno haya aprobado, lo acaba de hacer en Consejo de Ministros, un cambio importante en la manera, Silvia, vamos a decirlo así, de fiscalizar, de pasar por las cuentas de la Casa Real. Sí, es un punto de inflexión en la trayectoria de la monarquía parlamentaria española desde 1978, porque a partir de ahora el Tribunal de Cuentas va a vigilar los gastos de la Casa del Rey, pero además habrá un sistema de contratación pública con publicidad y toda la información, presupuestos, gastos, memorias o incluso los regalos que reciben los monarcas tendrán que estar recogidos en la web de la Casa Real. Un paso más hacia la transparencia, pero que a pesar de todo deja aparte, sin tocar, uno de los puntos más polémicos, la inviolabilidad del monarca. Por eso, a juicio de los socios del Gobierno de coalición de Unidas Podemos, es tan solo maquillaje. Enfrente el Ejecutivo lo defiende como un paso más hacia la modernización de la institución. Este Real Decreto es un ejemplo de avance en materia de transparencia, de rendición de cuentas, de eficiencia y de ejemplaridad, para también dar respuesta a lo que la ciudadanía nos pide hoy por hoy, que es precisamente ejemplaridad, integridad, honestidad, transparencia a todas las instituciones y también a la jefatura del Estado. 2.573.392 euros. Ese es el patrimonio declarado por el rey, un patrimonio compuesto casi en su totalidad por depósitos en el banco, salvo 305.000 euros en objetos de arte y joyas personales. El rey no declara propiedades inmobiliarias, ni vehículos, ni bienes en el extranjero. Según Zarzuela, ese dinero es fruto de la asignación recibida anualmente de los presupuestos generales del Estado. Ayer Felipe VI hizo públicos estos bienes a través de un comunicado, una decisión inédita en nuestra monarquía, solo horas antes de que el Consejo de Ministros aprobara el decreto que regula el funcionamiento de la corona. Decreto que ha sido consensuado con el PP, pero solo comunicado al resto de los grupos parlamentarios constitucionalistas. No se le ha comunicado ni a los independentistas catalanes, ni a Bildu, ni al BNG. El texto supone un punto y aparte en la institución monárquica que pretende marcar distancias entre el reinado de Felipe VI y las polémicas que rodean a Juan Carlos I, justo cuando regresan los rumores sobre una vuelta del emérito a España. Bueno, Silvia, eso hay en Moncloa, pero también hay noticias cerquita de ahí, en el Congreso de los Diputados. Acaban de comparecer varios grupos políticos por el conocido como caso Pegasus, supuesto espionaje del Gobierno a políticos y familiares de políticos independentistas catalanes. ¿Qué han dicho, Silvia? Pues esos grupos, los grupos afectados, piden más explicaciones, y eso a pesar del anuncio de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, de dejarlos participar en la Comisión de Secretos Oficiales, esa a puerta cerrada, donde la directora del CNI daría todas las explicaciones. Pero estos grupos, recordemos, apoyados también por Unidas Podemos, socios del Ejecutivo, piden más explicaciones y señalan directamente a la ministra de Defensa, Margarita Robles. En la misma línea, la Generalitat de Cataluña ha anunciado acciones legales a todos los niveles y restringe las relaciones bilaterales con el gobierno de Pedro Sánchez, y eso a 48 horas de que se vote en ese Congreso el decreto anticrisis por Ucrania, para el que Sánchez necesita muchos de esos apoyos.
Al menos 65 personas vinculadas al independentismo catalán y vasco han sido espiadas mediante el programa Pegasus. Apuntan a la implicación directa del Centro Nacional de Inteligencia, bajo el control, como todo el mundo sabe, de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Supone una flagrante vulneración de derechos, especialmente en todo aquello relacionado con la garantía de la expresión democrática y participación política en libertad. Ese decreto se vota el jueves, estaremos muy pendientes. El Consejo de Ministros también acaba de adaptar el sistema de registro en España para evitar que los oligarcas rusos sorteen las sanciones internacionales que se han impuesto por la guerra. Pedro Sánchez viaja este jueves a Moldavia y a Polonia, donde se concentran la mayor cantidad de refugiados que genera una guerra en la que Rusia hoy se está centrando sus bombardeos en destruir las vías por las que entra precisamente la ayuda militar para Ucrania que llega del exterior. En menos de 24 horas, primero Estados Unidos. Estamos haciendo todo lo que podemos para conseguirles artillería y municiones. Y después Reino Unido. Les daremos vehículos blindados equipados con lanzadores de misiles antiaéreos. Anuncian más apoyo militar para Ucrania. La respuesta rusa: atacar la red ferroviaria ucraniana como esta estación de tren de Krasne, muy cerca de Polonia, para cortar ese suministro de armas. Rusia asegura haber destruido las instalaciones que suministran energía a las locomotoras eléctricas en 6 estaciones de Ucrania. Moscú advierte del peligro real de una tercera guerra mundial. Весьма существенные. Очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальна, ее нельзя недооценивать. En Zaporilla cavan estas enormes zanjas para impedir que Rusia se adentre en la ciudad. El este del país sigue siendo bombardeado también sin descanso. Un proyectil impacta en las últimas horas en este edificio residencial en Kharkov. Chernóbil, de cuyo accidente nuclear se cumplen 36 años, se ha convertido en un símbolo más de la guerra tras la inicial toma de control rusa. Una guerra como la actual, ¿no?, con la invasión de tropas rusas de territorio ucraniano, es mucho más devastadora que el accidente de Chernóbil. Por muertos y desplazados, así lo indica este biólogo que desde 2016 viaja para estudiar la fauna salvaje de la zona, que se ha poblado de linces, osos y experimentado una renaturalización. Chernóbil para un biólogo es un paraíso pues, desde el punto de vista puramente, digamos, de abundancia de naturaleza, y desde el punto de vista de la investigación. Sin apenas presencia humana, una imagen boscosa y reducida a su radioactividad consistía en un reclamo turístico hasta la invasión, una lección de historia sobre el terreno. Para los niños, mostrar que es obligatorio estudiar en el colegio historia, física, para no hacer esas tonterías. Pues no conviene olvidar que este desastre nuclear se saldó con decenas de muertos al instante y efectos sobre la salud de gente muy joven durante años. El presidente de Ucrania, Zelensky, hablaba en su intervención en el Congreso del ataque a Guernica. Hoy se cumple el aniversario de ese bombardeo. Hace 85 años esta ciudad vasca fue arrasada por la Legión Cóndor con 1.645 víctimas mortales. La ofrenda será esta tarde con presencia del Lendakari y también estará el primer secretario de la Embajada de Ucrania en España. Pues dentro de las sanciones internacionales que se le han impuesto a Rusia está el embargo de embarcaciones, también propiedades que tengan en el extranjero. Los barcos pesqueros no están vetados, por eso ayer se permitía entrar en un puerto canario a uno de estos pesqueros rusos que llevaba semanas fondeando cerca de las islas en aguas internacionales. Ese barco ya está amarrado en el puerto de La Luz y de Las Palmas. El Alexander Mironenko ha sido el primer buque con bandera rusa al que se le deniega el acceso a un puerto español. Se encontraba en aguas internacionales al sur de Gran Canaria, pero desde la tarde de ayer ya cuenta con abrigo en este dique Reina Sofía, donde realiza labores de reparación y de avituallamiento.
Los ministerios de Agricultura y Transporte se contradecían ante la posibilidad de que este tipo de embarcaciones pudieran atracar en territorio español. La Dirección General de la Marina Mercante aclara en un documento: los pesqueros no están vetados, y así se hallaba este martes este buque de 120 metros de eslora, un asiduo de la costa africana, con personal participando en labores de descarga de redes, remozando estructuras externas, cargando combustible y otros enseres. Una actividad que genera beneficios. Ahora es posible que lleguen al año unos 50 barcos rusos, pero en aquella época podían llegar en un día 50 barcos con la hoz y el martillo. Según fuentes portuarias, la flota rusa deja alrededor de 100 millones de euros al año en las islas. No solo se aprovisionan, también ejecutan reparaciones, rotan a su tripulación y reciben carga. La crisis energética derivada de la guerra también puede lastrar otra cosa: los precios de la construcción, sus materiales, las materias primas. Y tal es así que algunos ayuntamientos canarios ya tienen problemas a la hora de licitar obras necesarias. La guerra de Ucrania se alarga, el coste de la energía sube y con ella materiales fundamentales para la construcción. La Mancomunidad del Norte de Gran Canaria cree que algunas obras corren peligro. Hay muchos de los ayuntamientos que llegaron a final de diciembre sin poder licitar, no hay un contrato ahora mismo en vigor, con lo cual, además, añadido a eso, pues viene la subida de precios, donde antes pues pagabas un 30%, ahora estés en un 70%. En otras corporaciones, ese coste se ha triplicado. Todo el mundo ya tiene en mente cuánto ha subido la energía a final de año y a principios de este año. A nosotros nos ha supuesto un verdadero varapalo a las cuentas municipales. Una situación que obliga a buscar soluciones. Una reforma de esa ley de contratos, buscar una sinergia con Europa y flexibilizar ciertos aspectos. Captar energía renovable, fotovoltaica, para ponerla a disposición de los socios de la comunidad, y entre ellos el más importante es el ayuntamiento. Algunos expertos aseguran que otra de las alternativas pasa precisamente por diversificar las fuentes, además de estímulos e incentivos para las empresas. Un alivio para el sector primario llega en forma de adelanto de las ayudas del POSEI a la carne y sobre todo a la leche. 15 millones de euros en total que van a ser distribuidos por las entidades bancarias de forma más directa en virtud de este acuerdo que se firmaba hoy por la Consejería de Agricultura del Gobierno canario y distintas entidades bancarias. Dado que las ayudas POSEI se abonan a finales de junio, que sean las entidades bancarias las que puedan anticipar a sus clientes parte de las ayudas de POSEI para inyectar liquidez. Esa es la idea de este acuerdo, de manera que facilitemos que lleguen esas ayudas antes al sector. Han tenido que pasar 2 años para volver a ver esta imagen. Es la de la UBI libre de COVID. Son imágenes de hace apenas una hora grabadas en el Hospital Universitario de Canarias en Tenerife. Por primera vez desde que comenzó la pandemia no hay ningún ingresado en esa unidad de vigilancia intensiva. Aunque esto no es razón para bajar la guardia, en planta sí que continúan unas 70 personas ingresadas esta semana por COVID-19. Es la primera vez que no tenemos pacientes COVID en la UBI. Para nosotros es una gran satisfacción el pensar que, bueno, si esto hay que seguir con todas las medidas de seguridad y hay que seguir manteniendo todas las precauciones, bueno, pues parece que un poco la situación de pacientes críticos está disminuyendo. Es la unidad donde están los casos más graves, no deja de ser una gran noticia. El levantamiento, por cierto, hablando de la pandemia, de las restricciones, no ha llegado a todos por igual. Los escolares ya no tienen que llevar las mascarillas en el interior de las aulas, pero en los patios se mantienen esos grupos burbuja, una medida que le parece un sinsentido a muchos progenitores. Anacrónico y contradictorio, así califican esta imagen. Cuando ya se da esta otra, padres y madres que esperaban que a medida que vamos ocupando los interiores sin mascarilla, sus hijos pudieran mezclarse sin vallas o cuerdas en la hora del recreo, donde no solo se encuentran al aire libre, sino que además se da la circunstancia de que muchos menores siguen optando por protegerse con mascarilla. Entienden que, oye, ¿qué pasa? Que los adultos hacen lo que les da la gana
y nosotros no podemos jugar con una pelota en el patio, todos juntos. ¿Pero esto qué es? ¿Un patio de un colegio? ¿Un patio de una prisión? El alumnado continúa privado no solo de relacionarse en el patio, sino de actividades conjuntas como salidas o lecturas en la biblioteca escolar, y advierten de que esto ya está afectando a sus habilidades sociales. Han perdido amistades, no se relacionan con otros niños que no sean siempre los suyos en el contexto escolar, han perdido habilidades de juego, porque es que no les dejan sacar nada, porque es suelo, pared y pared. Sin especificar aún fecha, Salud Pública confirma que el Ministerio prevé la eliminación de los grupos burbuja en breve. El año pasado aumentaron las donaciones de sangre un 5% y aún así sigue siendo insuficiente. Superar esas cifras es lo que pretende el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia en su nueva campaña. En las urgencias a nadie se le escapa que obviamente cuando viene un paciente politraumatizado, urgencia perdiendo sangre, es fundamental. Si no hay sangre, el paciente muere. Ese profesional médico que han visto participa en el spot publicitario, como lo hacen también donantes y pacientes. Son casos reales, todos para llegar a toda la población y conseguir esas 300 bolsas de sangre que se necesitan cada día. A partir de hoy van a poder ver esta imagen en redes sociales, en el transporte público y, como no, también en los medios de comunicación, incluida esta casa, aquí en la tele y en la radio. Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Cuando te ves que eso te salva tu vida y que ayuda a los demás, y que, como dice mi amiga y compañera Flor, te da esperanza, pero hasta que no te pasa no eres consciente de la importancia. La sangre no se fabrica, si cada uno de nosotros no somos solidarios, pues no podría haber hemoderivados en los bancos de sangre, no se podrían cubrir tratamientos. Vamos a hablar de más cosas porque en El Hierro llevaban casi una década, 10 años, sin adjudicarse viviendas de promoción pública, y ahora que por fin hay oferta, varios vecinos de Valverde denuncian irregularidades en ese proceso. Eduardo Pulido. El Ayuntamiento de Valverde insiste en que el sorteo cumplió estrictamente la normativa, se hizo ante notario y que el listado definitivo de más de 70 personas que optaban a una de estas 24 viviendas llegó a pasar hasta 6 cribas diferentes. Pero muchos de los vecinos que no se vieron agraciados con una de estas casas ya han presentado una denuncia ante el diputado del Común por presuntas irregularidades, como por ejemplo que el sorteo se hizo mediante ordenador y no quedaba muy clara la equidad del proceso, o que no se tuvo en cuenta a las personas más necesitadas del municipio. No se ha mirado la necesidad de las personas, y aquí ha habido muchas personas que entraron, habían 4 sorteos y de las cuales muchas personas han entrado en los 4 sorteos. Hay personas que tienen viviendas y se le han concedido viviendas en lo que es en la barriada. Y después otras personas que han cogido casas en las barriadas de abajo, las primeras que hicieron, y ahora le han dado casas en las de arriba también. Hablando de vivienda, hay una empresa de la península de casas prefabricadas que quiere instalarse en La Palma para poner a disposición de los afectados por la erupción su producción, y eso a la vez de generar empleo ahí en la Isla Bonita. 7 meses después de la erupción siguen faltando viviendas. Conocer de primera mano las necesidades de quienes perdieron su casa y la disponibilidad de suelo para instalar viviendas modulares ha sido el objetivo de los encuentros que una empresa nacional ha mantenido con afectados y ayuntamientos. Enfocar un proyecto individual pero colectivo con agrupaciones de afectados para que se le busque suelo donde hacer sus viviendas y se le busque la financiación necesaria en el caso que la necesiten, que muchos de ellos la necesitan. Se pretende que este recurso pueda estar al alcance de todos los afectados. El precio que tenemos ahora mismo son 1.250 euros el metro cuadrado. Entonces hay casos de gente que necesitará una vivienda de 150 metros, otros de 70 y otros de 200. Hay gente que ha perdido casas enormes. La propuesta incluye instalar una fábrica en el Valle de Aridane, creando decenas de puestos de trabajo. Y en Azores, Vicky Luis, buenas tardes, compañeros. Siguen esperando esa posible erupción. En las últimas 12 horas, 2 terremotos, intensidad 3, y la ganadería, muy potente, Vicky, en Azores, en islas como San Jorge también, empieza ya a resentirse un poco.
Sí, afectados porque es el sector más importante, supone el 80% de la economía de la isla. De hecho, los ganaderos ya han dicho que si se produce una erupción volcánica serían los últimos en abandonar la isla. Para que se hagan una idea, en las Islas de Azores se produce el 35% de la leche que se consume en todo Portugal. Y aquí en San Jorge, uno de los quesos más importantes que da trabajo a unas 160 personas de manera directa. Y es ahí el primer problema. Si la gente se marcha por miedo, se quedan sin mano de obra. Y el segundo problema, si se produce una erupción volcánica y afecta a la ganadería, pues afectaría su medio de vida. Por eso el gobierno se ha comprometido a trasladar estos animales y finalmente se produce una erupción. En cuanto a la actualidad del día, 190 terremotos registrados, como dices, 2 de intensidad 3 en las últimas 12 horas y según los expertos esto responde a fluctuaciones en un proceso de estabilización. Nos últimos dias nós tínhamos evidenciado decréscimo, uma diminuição da atividade sísmica com mais ou menos uma frequência diária ligeiramente inferior a 100 eventos, mas durante o dia de ontem tivemos ligeiro incremento com 194 sismos registados. Con esta pintura de 3 jóvenes muralistas en Tazacorte, en La Palma, se ha querido conmemorar el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica, una actividad que se va a repetir en otros municipios durante las próximas fechas significativas para la comunidad LGTBIQ a lo largo de este año. Que impregnan de alguna forma también. Hemos querido visibilizar el colectivo lésbico partiendo de un proyecto mayor que se llama Proyecto Diventare y que pretende mostrar esa diversidad. Afortunadamente tenemos cada día más visibilidad de mujeres lesbianas en todos los ámbitos, en Canarias, en la cultura, en la política, en todos los aspectos y de alguna forma este mural es un símbolo. Pues el movimiento Visibilidad Lésbica nació en España en 2008 para exigir igualdad de derechos, para eliminar los prejuicios y también dar visibilidad a esa doble discriminación que sufren las mujeres lesbianas. Casi el 50% de las lesbianas europeas dicen haber sufrido conductas despectivas por su condición sexual, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El objetivo de este día es dar visibilidad a la doble discriminación que sufren por ser mujeres y homosexuales. Bueno, es importante porque lo que no se visibiliza no existe, ¿no? Y en estas luchas feministas siempre ha estado Lorenza Machín. Ahora tiene 73 años, pero con 60 comenzó la que dice que es su nueva vida. Me cruzaron unos ojitos de una mujer y sentí dentro de mí un revoltillo aquí dentro que nunca había sentido. Y ahí es cuando vine a caer, que era la primera vez que me enamoraba. Con 2 hijos y un matrimonio con un hombre que duró 41 años, no le costó gritarle al mundo quién era. Como que yo veo natural que yo vaya por la calle, le coja la mano a mi mujer, o le eche brazo por arriba, o si me da la gana, siento deseo de besar, no es para provocar a nadie, es porque lo siento. Y a la par, porque estoy diciéndole al mundo, estos son mis derechos y los de ella. Su voz, junto con la de otras muchas mujeres, pretende dar visibilidad, ya que los hombres homosexuales sí han conseguido tener referentes en la política, cultura o en el deporte. Sin embargo, a ellas, dicen, se les continúa invisibilizando. Ha hablado clarito esta mujer. Y otra discriminación que sufren las mujeres tienen que ver con otra cosa, con las hormonas. De hecho, ya se contempla por el Ministerio de Igualdad de incluir bajas laborales por reglas dolorosas. La Asociación Canaria de Mujeres de la Comunicación Vivas, que fomenta la igualdad a través de los medios, celebra mañana unas jornadas para tratar también estos temas. Los estrógenos y la progesterona condicionan el desarrollo de la mujer toda su vida, de hecho desde que es un embrión. Identificar qué síntomas están dentro de lo normal o cuáles pueden ser una señal de alarma es el tema principal de la conferencia El baile de las hormonas. Muchas veces se nos ha tachado a lo largo de la historia de que en esos días somos más lábiles, más indefensas, más vulnerables, más irritables. Mañana vamos a aprender que nuestro sistema límbico, nuestro sistema emocional se modula con la menstruación, pero ni somos todas iguales ni respondemos todas igual. Otro de los debates abiertos es la propuesta del Ministerio de Sanidad de incluir una baja laboral por dolores menstruales.
Una llamada de atención es: vamos a ser nosotras quien regulemos esto para lo que parece que pudiese ser un derecho no se nos venga encima en cuanto al coste de oportunidad, no solo a nivel laboral, sino social también. La conferencia se enmarca dentro de las jornadas de salud, mujer y comunicación organizadas por la Asociación Canaria Vivas Comunicadoras. Hoy se ha sentado en el banquillo un hombre que está acusado de fotografiar a escondidas, lo hacía a menores de edad, desnudos, Lidia Rodríguez, y en ropa de baño también. Sí, fotografías y también vídeos que grabó supuestamente en varias playas de Tenerife. Presuntamente aprovechaba el momento en el que los menores de edad se estaban duchando o incluso cambiándose de ropa. La Guardia Civil le interceptó la cámara y efectivamente en esa cámara, en el interior del archivo, encontró varias escenas en las que aparecían grupos de niños o incluso los niños con sus padres. El acusado, de origen italiano, estaba pasando unos días de vacaciones aquí en el sur de Tenerife. Se enfrenta a 6 años de cárcel por un delito de producción de pornografía infantil. En el interior del juicio, que celebra la sección segunda y al cual no ha tenido acceso a las cámaras de televisión, reconoce haber sacado esas fotografías, pero niega la intencionalidad de la que se le acusa. Pues donde se ha interrumpido la actividad judicial es en un juzgado, el de menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, por falta de personal en el Instituto de Medicina Legal, y avisan de que no va a ser la última vez que pase. Desde el Instituto de Medicina Legal alertaban a los juzgados de menores de Las Palmas de la imposibilidad de que el poco personal con el que cuentan asistiera a los juicios previstos. Contamos a día de hoy, con un solo miembro del equipo técnico para asistir a los fiscales en la fase de instrucción y asistir a los juzgados de menores, a las juezas de menores en la fase de enjuiciamiento y ejecución. La situación no es nueva. Ya en noviembre de 2021 se hacía un balance del personal del instituto. Ese déficit de plantilla se viene acusando desde... Tiene un largo recorrido. Lo que pasa es que ahora ya ha reventado. Pero el juzgado de menores no es el único afectado. Ocurre también en el de familia y en el de violencia de género, donde hay más de 200 procedimientos parados que afectan directamente a delitos tan graves como la violencia psicológica y la habitual, para la que es imprescindible la evaluación de los facultativos. Desde la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias aseguran que ya se trabaja para solventar el problema. La solución inmediata va a ser a través de las colaboraciones externas. A medio plazo, que esperamos que efectivamente estemos hablando de semanas, de un mes, podamos ya contar con profesionales que puedan ser contratados a través de las listas de personal interino, de las bolsas de empleo de función pública. Y desde los órganos judiciales insisten en que estas evaluaciones externas son deficientes y no están desarrolladas por profesionales. Vamos a seguir un momento ahí en los juzgados. Niegan cualquier implicación en acto delictivo los 8 imputados que quedaban todavía por declarar en el conocido como caso Montecarlo. En el segundo día de la vista, que se celebra en Lanzarote, los concejales entre los años 2008 y 2012 dejaron constancia de que firmaron facturas de trabajos que constaban hechos. Facturas que se repiten por el mismo motivo, en las mismas fechas y a la misma empresa. Los trabajadores del ayuntamiento también han negado colaborar con las acciones reconocidas ayer por el interventor, Carlos Sáenz. Solamente lo que hacía era verificar que el trabajo estaba hecho y luego firmar la factura para dar el visto bueno al trabajo hecho. Esto me llegaba a mí firmado por el técnico. Yo lo veía y si estaba firmado por el técnico yo la firmaba. Están conformadas las facturas y están firmadas por el técnico correspondiente. La fecha, ¿por qué es la misma? Pues no sabría decirle. Otro posible caso de corrupción. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Supremo que investigue al senador autonómico Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, por el caso Reparos. La fiscal ve indicios de un presunto delito de prevaricación administrativa durante la etapa de Clavijo como alcalde en La Laguna entre los años 2011 y 2015. Los hechos se centran principalmente en la prórroga de distintos contratos de servicios públicos que no fueron ofertados en concurso. La Asociación Ecologista No Incineración Tenerife advierte que 10 años después de su primera denuncia llegan al mar las aguas residuales del polígono de Granadilla. La falta de una planta de tratamiento ha convertido esta parte de la costa, dicen, en un cementerio insalubre para muchas especies.
A escasos metros de esta playa ubicada en el polígono de Granadilla se encuentra una charca de aguas residuales. Lo que se está formando es una laguna gigantesca de aguas con residuos que en principio pueden contener hasta metales pesados y demás. Es una situación que es insostenible porque ya ha rebosado la carretera y se encuentra en el borde de la playa. El grupo ecologista No Incineración Tenerife denunció estos vertidos por primera vez en 2012. Una década después, el problema continúa. Lo que ha pasado en Granadilla es que no existe planta de tratamiento. Una situación insalubre que se ha ido agravando. Es insoportable porque además el olor no es el característico de aguas residuales de zona urbana, no tiene nada que ver, es un olor mucho más intenso, mucho más penetrante. Y que sobre todo afecta a la fauna, especialmente a las aves. Es peligroso porque esas aguas no están en condiciones de ser consumidas por estos animales que son de alto valor ecológico. Es por ello que desde el colectivo reclaman la instalación urgente de una depuradora de aguas negras. Aunque Televisión Canaria lo ha intentado, por el momento la gerencia del polígono no ha dado su versión. La pintada de este grafiti que están viendo aquí atrás en la Torre del Tostón, en el Cotillo, es un bien de interés cultural. Reabre el debate en Fuerteventura sobre la protección del patrimonio histórico y también cultural. Una gamberrada como esta, de la que se desmarcan por completo los auténticos artistas urbanos. 7 metros de pintada en una torre que ha sobrevivido a siglos de historia. Eliminar la pintura de la piedra no será una tarea sencilla. El proceso más irreversible que hay. Entonces hay que hacer un estudio para ver qué metodología pues, es la más adecuada. Los disolventes pueden hacer que, si no estamos controlando la limpieza, que se emborrone todo. Y entonces la pintura se disipa, pero se queda un manchurrón. Deben ser, por tanto, los expertos los encargados de limpiar este grafiti, mientras los vecinos reclaman más acción institucional para frenar esta tendencia. El del Cotillo no es un caso aislado. En un recorrido por la isla podemos encontrar innumerables pintadas que no solo dañan la imagen, sino también el paisaje y el patrimonio histórico de Fuerteventura. Destrozos que ensucian y suponen un estigma para quienes sí utilizan las paredes como mural de un arte urbano responsable. Podemos caer todos dentro del mismo saco y cualquier actividad artística que se realice en la calle puede ser considerado como esto. Esto se desvincula totalmente del arte y del graffiti y del muralismo. Porque esto es simplemente un atentado contra el patrimonio. Mañana se cierra la carretera Gran Canaria 1 desde Arguineguín a Tauro por un simulacro de incendio que va a llevar a cabo el Cabildo dentro del túnel. Desde las 8:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Durante esas 4 horas y media, los desvíos del tráfico se van a llevar por el pueblo de Arguineguín en ambos sentidos. Hemos acotado en la zona entre Tauro y Arguineguín este simulacro para poner en práctica a todos los servicios de emergencia nuestros planes de coordinación ante un eventual accidente que podamos tener en las vías de alta capacidad, y por eso en esta ocasión, en este año, dentro de los contratos de conservación de alta capacidad, vamos a hacer este simulacro. Y en Tenerife avanzan a buen ritmo las obras de la TF24 en el entorno de la rotonda de Padrancheta. El Cabildo cree que puedan estar acabadas después del verano. Tras el soterramiento, el siguiente paso será la creación de una pasarela peatonal en esa rotonda. Representantes públicos han supervisado las obras este martes. Los laguneros y laguneras sabemos perfectamente que esta rotonda era uno de los puntos negros que tenía la ciudad a su acceso y también a la salida, y por tanto que se solvente después de tantos años es nada más que un día de orgullo y de satisfacción, pero también digo que es el primero de muchísimos trabajos que se va a hacer conjuntamente con el Cabildo en todo el municipio. Va a desahogar muchísimo el tráfico que hay aquí, va a ser mucho más fluido el tránsito de vehículos, y lo que es mejor, una vez terminada junto con la rotonda del Padrancheta, garantizará la seguridad de los peatones. Una buena alternativa a ese tráfico, a los atascos, es la bicicleta. Forma parte, de hecho, del paisaje urbano en la capital Gran Canaria, y casi 35 de cada 100 usuarios son extranjeros. Hablamos de la Citicleta, que hoy ha hecho balance de 4 años de funcionamiento. 4 años con vandalismo cero. Dice el ayuntamiento que no se ha perdido ninguna bici. De las 49 estaciones de la Citicleta que hay en Las Palmas de Gran Canaria, esta en el Parque de San Telmo es la más utilizada. Hoy se han conocido los grandes datos de este servicio. Nos habla de más de 36.000 usuarios, la mayoría de ellos son mujeres. Entre los 21 y los 50 años también está el 80%
de los que usan este servicio de bicicletas municipales. Se han recorrido más de 5 millones de kilómetros con estas bicicletas a lo largo de las Palmas de Gran Canaria. Es un servicio deficitario porque cuesta 900.000 euros y tan solo la mitad lo pagan los abonados. Eso sí, el ayuntamiento considera que tiene otros beneficios más allá del económico. Los beneficios son intangibles, beneficios que tienen que ver con menor emisiones de CO2, vehículos que ocupan poquísimo espacio, que no hacen ruido. Es decir, yo creo que además son saludables en su uso, es decir, los beneficios están ahí. Cuando una persona se sube a la bicicleta no está utilizando un vehículo a motor, no está contaminando. Bicicletas tenemos, pero todavía hay en Canarias muchas zonas sin una buena conexión, una buena cobertura con Internet. En barrios como Las Rosas o Piso Firme, en el municipio de Gran Canaria de Gáldar, descargarse algo, una película o algo en Internet, navegar por redes sociales puede ser todo una pesadilla. Una realidad que va a cambiar pronto para unos 1000 vecinos a los que la fibra óptica va a conectar directamente con el siglo XXI. Intentar estudiar en casa o teletrabajar es una odisea en lugares como Las Rosas o Piso Firme en Gáldar. Fatal, la verdad. Se nos va cada 2x3, siempre es fatal el internet. Mi hijo es verdad que lo nota un poquito porque no le llega bien la wifi, él juega un poco a la Play y a veces dice, mami, es que se me corta, sobre todo si yo estoy trabajando y él usa la Play, pues ya no hay tanta velocidad. Nuestros hijos no pueden hacer los deberes en casa. Va y viene, así. Y cuando hace viento, fatal. En 6 meses esto cambiará. El ayuntamiento pagará a Telefónica en la instalación de la fibra óptica. 30.000 euros para que el barrio de Piso Firme y Las Rosas tengan fibra óptica. El 20% de Gáldar tiene problemas de conexión. Lugares donde hemos tenido verdaderos problemas. Un propietario de una finca, de una parcela, de una vivienda, que ha prohibido, que ha dejado que el resto de sus vecinos puedan llegar con el cableado. El que no llegue a Saucillo hace que no llegue ni a Saucillo, ni a Caidero, ni a Fagagesto, ni a Juncalillo. Es decir, porque hay un permiso prohibido. En Las Rosas y Piso Firme se ha superado este problema. 14 puestos están disponibles en el mercado de San Sebastián de la Gomera. Hablamos del mercado, ya se puede pujar por uno de ellos y es una oportunidad de paso para generar empleo y ofrecer también el producto del país. Locales como este que actualmente permanecen cerrados al público podrían pasar a lucir de esta forma, porque desde el ayuntamiento pretenden darle un lavado de cara al mercado municipal. Siempre damos prioridad en este tipo de licitaciones a aquellas actividades que tengan que ver con el sector primario. Eso no implica que si cualquier empresa que quiera desarrollar alguna actividad no deje también de valorar la posibilidad. Podría ser un punto de venta para ellos de los productos de kilómetro cero y productos de cercanía, y por la parte del sector más empresarial o general. Una medida que convence tanto a los empresarios del mercado. Entre más puestos sean, más proponen, más puestos hay. Supongo que vendrá mucha más gente. Una solución para dinamizar más el mercado, ¿no? Yo tengo 2 personas contratadas y supongo que los demás que vayan a poner puestos, pues contratarán más personas. Como a los clientes que lo frecuentan. Una idea excelente, indiscutiblemente. Hay muchos puestos, muchos lugares vacíos. Pero ponga porque todo lo que pongan todo bueno. Que haya otros productos que sean un poco también más de la tierra. Toda una oportunidad de oro para aquellos que quieran emprender una nueva aventura empresarial. El municipio tinerfeño de Los Realejos recupera sus tradicionales fiestas de mayo. Después de 2 años se vuelven a celebrar con normalidad eventos tan esperados como las cruces, el próximo 3 de mayo, el baile de magos o la romería de San Isidro Labrador. Como novedad en esta edición se va a rendir homenaje a la isla de La Palma y por ello el presidente del Cabildo Palmero, Mariano Zapata, será el encargado de la lectura del pregón. Más allá de esa recomendación pues a nivel individual y personal, no van a haber ni controles de aforo de acceso al baile de magos, ni a la romería. Un homenaje a ese tesón, a esa constancia, a esa superación que ha tenido el pueblo palmero después pues, de esa erupción del Cumbre Vieja. Y en Fuerteventura regresa el gran baile de taifas el próximo 29 de mayo a la avenida marítima de Puerto del Rosario. Serán con 2 escenarios para dar cabida a grupos de todo el archipiélago, agrupaciones de Fuerteventura y también al folclore tradicional. Se va a premiar a las mesas más respetuosas fomentando el cuidado del medio ambiente,
Además, desde la consejería se van a realizar talleres para enseñar bailes tradicionales y de paso difundir material informativo para saber cómo hay que vestirse en este tipo de actos. Diferentes aspectos de nuestra cultura se unen, no solamente la parte musical y artística, sino también la parte gastronómica, esas mesas que recogen a las familias y que en las que se puede compartir y disfrutar en ese entorno familiar, la vestimenta tradicional, a la que este año le hemos querido dar un especial protagonismo, en el que vamos a sacar dípticos y vídeos para ayudarnos a aprender a saber vestirnos. Hay que ir vestido correctamente a las romerías canarias. Y en deportes, último apunte, hoy llega otro de esos partidos que no tienen margen de error, Armando Vallejo, para el Gran Canaria en Europa. Competición europea, sí, pero muy doméstico, porque se juega en el Gran Canaria Arena, o sea, juega en casa del Granca, y porque es un equipo rival habitual de la ACB, la Liga también española. Partido por semifinales de la Eurocup. Quien gana pasa a esa ronda de semifinales. En fútbol escucharemos a Carlos Pomares en el Club Deportivo Tenerife, hablando, entre otras cosas, de lo bien que se le da viajar, porque juegan 2 partidos consecutivos fuera de casa. El Tenerife es el mejor equipo a domicilio de la categoría. Y en la Unión Deportiva Las Palmas, defensa. Ha habido mucho cambio de la pareja de centrales que utilizan los técnicos amarillos. Lo cierto es que ha habido diferentes parejas de baile. De ellos hablamos hoy. Y bueno, un ex amarillo, un jugador ex amarillo, se ha marchado de la India, de jugar en la India, a jugar a China. ¿Quién es? Pues después lo contamos. Se queda en Asia. Gracias, Armando. Enseguida todos los deportes. Lo dejamos aquí. La próxima cita con Informativos 20:30 en la segunda edición del Telenoticias. Volvemos mañana. Tengan todos muy buena tarde. Adiós.